1855. Entonces, María Soledad nos va a dar algunas ideas al respecto, algunas pistas, algo de lo que ya ha recogido en su larga ya trayectoria como investigadora del siglo XIX venezolano, probablemente habla algo del siglo XVIII. María Soledad Hernández es doctora en Historia, licenciada en Educación y Mención Sociales de la Católica, tiene estudios en la Escuela de Historia de la Universidad Central de Venezuela, investigadora durante muchísimos años en la Católica, también durante muchísimos años cargos administrativos, y yo creo que es una de las principales expertas que tenemos en Venezuela. Yo me atrevería a decir la más importante experta, pero María Soledad me recriminaría que llegue tan alto, pero una de las principales expertas de historia de la prensa en el siglo XIX. Si usted quiere saber el nombre de un periódico, si usted quiere saber dónde ubicarlo, usted quiere hablar con alguien que lo ha visto, pregúntele a María Soledad. Tiene años dando clases de historia y medios en Venezuela, en la Escuela de Comunicación, y arrancó esta ruta trabajando nada menos que con Manuel Pérez Vila. Sin más que agregar, entonces dejamos a María Soledad. Ella hablará, como hemos hecho todos estos casos, unos 40 minutos, 45 minutos, poco más, poco menos, y después tenemos chance para algunas preguntas. Las personas que quieran hacer preguntas van a ver en la barra que está al final de su pantalla unas dos fumetes con unas letras que una Q y una A de question and answers. Ahí ustedes escriben las preguntas, las otras cosas por el chat, pero yo para leer las preguntas voy a leer las que están allí, y así es mucho más fácil para no confundirnos y hacerlo más fluido. Bueno, María Soledad, la cámara es suya, yo salgo. Muy buenos días. No sé si ustedes me están escuchando. Sí, te oigo, Venezuela, te oímos bien. Perfecto. Muy agradecida, de verdad, por haber aceptado la invitación del Instituto de Investigaciones Históricas para conversar un poco en relación a estos temas de interés. Yo voy a iniciar mi presentación titulada Estadísticas, Pandemia e Historia, recordando la primera sesión de estas videoconferencias que han sido posibles gracias al apoyo de los investigadores del Instituto, de la participación desinteresada de estudiosos y especialistas del mundo de la medicina, la psicología y la historia, del Centro de Estudios en Línea, CEL, y de la Dirección de Comunicaciones de la Universidad. En esa primera sesión, el profesor Tomás Estraca disertó sobre aspectos de sumo interés. Uno de ellos tiene que ver con el aporte de la historia en estos tiempos. Respondiendo a ese interrogante, podemos afirmar que una de las tantas contribuciones son precisamente las estadísticas. Pero yo quiero dejar muy claro algo. No soy actuario, ni estadístico, ni demógrafo. Ni mi fuerte son las ciencias puras, porque no son mi área de experticia. Mi área de experticia es la historia. Entonces, ¿qué podemos aportar nosotros los historiadores desde esta orilla? Sin duda que podemos aportar mucho, porque esas estadísticas o registros iniciales, o por qué no, protoestadísticas, son un elemento clave tanto en el presente como en el pasado reciente. Estos, los registros, marcan el rumbo de algunas investigaciones que arrojan datos en relación a cómo se comportaron las sociedades en tiempos de epidemias, cómo enfrentaron los difíciles escenarios, qué efectos han producido las que han marcado María Soledad, no se oye.
absolutamente nada. Video. Sí. Todos los panelistas están variando. No entiendo. Tomás, ¿me estás escuchando? Perfecto, perfecto. ¿Sí? ¿Comienzo de nuevo o no se oyó nada? No, no, soy yo hasta donde hablaste de las protoestadísticas. Ahí a partir de ese momento dejó de... Ok, perfecto. Entonces continúo. Cualquier cosa me avisas. Comentaba que las estadísticas o registros iniciales, o por qué no, protoestadísticas, son un elemento clave tanto en el presente como en el pasado reciente. Los registros marcan el rumbo de algunas investigaciones que arrojan datos en relación a cómo se comportaron las sociedades en tiempos de epidemias y pandemias, cómo enfrentaron los gobiernos de turno estos difíciles escenarios, cuáles efectos han producido las pandemias en la sociedad que han marcado un antes y un después. Entonces, ¿cómo podemos contribuir nosotros desde el mundo de la historia al despeje de algunas de estas incógnitas? Ese es el tema que abordaré el día de hoy. Hacer una reconstrucción minuciosa y detallada del origen de los registros históricos en Venezuela forma parte de una investigación de largo aliento que inicié hace algunos meses y que está estrechamente relacionado con la prensa venezolana del siglo XIX, la cual ha servido como difusora de estos testimonios escritos. Desde tiempos de la conquista, la poderosa Iglesia Católica, que compartió responsabilidad en esta empresa, se le adjudicó de hecho y de derecho el oficio de contar las almas, como se decía en ese momento, o los fieles dentro de sus jurisdicciones. Este trabajo se fue afinando con el tiempo y para el siglo XVI encontramos los primeros registros eclesiásticos, donde se lleva de manera regular una data que incluye nacimientos, bautizos, matrimonios y defunciones. En esta tarea inicial de contar almas, los religiosos tropiezan con otro tipo de realidad, que está referida precisamente a los padecimientos de esa feligresía a causa de numerosas enfermedades que van mermando considerablemente la escasa población existente. Es a partir de ese momento que comienza a incluirse en los registros información relativa a las epidemias, por ejemplo, viruela y vómito negro, que azotan Venezuela durante el siglo XVII. Ya a mediados del siglo XVIII, las conocidas visitas pastorales, realizadas, por ejemplo, por los obispos Diego Díez Madroñero y Mariano Martí, arrojaron invaluable información que incluía número de habitantes por casa, sexo, edades, condiciones de vida, nacionalidad, personas de confesión y comunión y notificaciones importantes. Esta información censal, cuidadosamente levantada y registrada, tiene un inestimable valor que va más allá de los datos demográficos y religiosos, ya que además referencia las numerosas epidemias que azotaron a la población y las condiciones de insalubridad en que se encontraba una buena parte del territorio nacional. A finales del siglo XVIII e inicios del XIX, numerosos viajeros como Humboldt, Bonpland,
de Pons, entre otros, harán su parte y en sus valiosos documentos descriptivos y de relación no solo contribuyeron al conocimiento geográfico de nuestra flora, fauna, economía, sino que aportaron información de interés sobre su gente, las condiciones de vida, los conflictos políticos y las enfermedades. En 1808 llega la imprenta a Venezuela, estamos en el siglo XIX, y con ella se funda el primer periódico, la Gaceta de Caracas, prensa oficial de larga vida, que competirá durante el periodo republicano con la prensa independiente. Es precisamente en el primer periódico independiente de Venezuela, el Semanario de Caracas, dirigido por Miguel José Sanz, donde circula la primera sección titulada Estadísticas, y que es llevada adelante por el médico José Domingo Díaz. No es propiamente una sección de estadística, tal como la conocemos hoy día, pero sí presenta muchísima información sobre temas de comercio, agricultura, producción y precio de diferentes rubros, división político-territorial de algunas provincias de Venezuela en ciudades, villas y pueblos, división y jurisdicción eclesiástica por vicarías y parroquias, y la jurisdicción civil por ayuntamientos, tenientazgos y los pueblos que componen cada uno de ellos. En estas estadísticas presentadas por Díaz, hay algo que llamó poderosamente mi atención, y es que siendo un médico, la información relacionada con enfermedades y epidemias es bastante escasa, por no decir casi inexistente. Menciona la viruela en varios números del semanario, pero no presenta cifras de personas contagiadas ni fallecidas. Habla de los efectos que desatan los fenómenos naturales y las epidemias que se presentan luego de los terremotos. Especifica que en los terremotos del 20 de mayo y el 4 de julio de 1802, así como las epidemias de 1804, fallecieron 2.975 personas en los pueblos de La Victoria, San Mateo, Turaleno y Maracay. Menciona epidemias que califica como fiebres pestilenciales, originadas por las aguas de los lagos cercanos a la población de Valencia. Fíjense qué interesante, ¿no? Es un problema que parece que venimos arrastrando y que hasta hoy día, ¿verdad? El problema del lago de Valencia, que aniquiló en 1808, solo en 2 meses, 6.000 personas. Estamos hablando de las pocas cifras que señala Díaz cuando hace referencia a enfermedades. Pero realmente su sección de estadística, el grueso, tiene que ver con lo que mencioné anteriormente. Llegamos a julio del año 1812, que por razones políticas sale de circulación el Semanario de Caracas. Y al médico de las estadísticas, a José Domingo Díaz, nos los vamos a encontrar nuevamente en la historia de la prensa venezolana. Y es en el año 1815 cuando se hace cargo de la redacción de la Gaceta de Caracas. Prensa oficial, sigue siendo prensa oficial, pero que está nuevamente en manos de la corona debido a la restauración real, ¿verdad? Vuelve Fernando VII a España y la llegada a estas tierras de las huestes del mariscal de campo, don Pablo Morillo. Desde esta nueva tribuna, Díaz se va a servir de la estadística para denigrar de la causa republicana. Esta es una larga historia que no podemos comentar ni aquí ni ahora, pero que sí cabe mencionar que su condición de pardo e hijo expósito guarda entonces un enorme resentimiento hacia los amos del valle y en especial hacia la figura de Simón Bolívar. Leemos en las páginas de la Gaceta que valiéndose de algunas cifras de población,
hace responsables a los patriotas de haber causado más muertes que las epidemias y las pestes. Cito, las pestes son ellos. Hay una referencia específica a la epidemia de viruela de 1816, en la cual Díaz agradece al rey Fernando VII su gesto paternal al salvar 131.000 personas del pestilente contagio y de una muerte segura. Pero al mismo tiempo menciona el decreto de guerra a muerte como el causante directo de la muerte de 221.847 personas entre 1812 y 1816. Es famosa la diatriba política entre José Domingo Díaz y Simón Bolívar a través de la prensa. Una vez que sale a la luz pública en 1818 el Correo del Orinoco. Este periódico sabemos que servirá como instrumento de propaganda política para la causa republicana y en el cual, curiosamente, vamos a encontrar una sección denominada estadística, que comienza a circular a partir del número 87 del 20 de enero de 1820. Esta sección, me estoy refiriendo al Correo del Orinoco, ofrece información sobre nacimientos, bautizados y defunciones, incluyendo dos nuevos datos, la edad y el nombre de los padres o en su defecto de la madre. Sin embargo, en los números revisados, no hay datos sobre decesos a causa de epidemias u otras enfermedades. No es mi intención, definitivamente, dejar de lado a Cajigal, a Codazzi, a Santos Michelena, a la Sociedad Económica de Amigos del País. Sin embargo, ellos requieren un capítulo especial. Voy entonces a la segunda parte de mi conferencia. Aquí me voy a referir específicamente al papel de los gobiernos, la prensa y la iglesia durante la epidemia de cólera que azotó a Venezuela entre 1854 y 1856. A la terrible epidemia de viruela que atacaba al país, le va a seguir en el mes de septiembre de ese año 1854 el tan temido cólera morbus, originario de India y que va a tocar tierra venezolana procedente de la isla de Trinidad. La costa oriental del país entra en cuarentena, pero a pesar de ello, en agosto de 1855 el flagelo se extiende a la centro y occidente del país, sembrando la muerte a lo largo y ancho del territorio. La situación se torna crítica, no solo a causa de la enfermedad, no solo por la situación terrible que atraviesa el país desde el punto de vista político, económico y social, sino que a esto se le va a sumar la postura incoherente y poco asertiva por parte de los gobernantes de turno. Me refiero a José Gregorio y José Tadeo Monagas, quienes en un primer momento niegan la existencia de la enfermedad en el país, invisibilizan la información a través de la censura de la prensa y detienen a algunos médicos por denunciar esta situación. Sin embargo, siempre hay una rendija en la puerta y en la ventana, y algunos periódicos, burlando la censura, presentan cifras diferentes a las que oficializa el gobierno. Es el caso del periódico Diario de Avisos y Semanario de las Provincias, cuyo redactor jefe es Mariano de Briceño, quien señala en diciembre de 1854 que solo en la isla de Margarita han fallecido entre septiembre y octubre de ese año 1.509 personas a causa del cólera, mientras que la cifra oficial era de 1.725 personas en todo el país. En diciembre del año siguiente, es decir, 1856, muestra nuevamente la cifra correspondiente a este año
y nos habla de 4.030 fallecidos en las tierras que hoy corresponden a lo que es el estado Aragua. Menciona algunos poblados: Magdaleno, San Francisco, Villa de Cura, Cagua, Turmero, Maracay, La Victoria. 1.500 en Valencia, más de 1.000 en Barquisimeto. Esta información la recogía Briceño directamente de los hospitales, las juntas de beneficencia y algunos galenos que le revelaban la realidad de lo que estaba ocurriendo. En 1856, el informe del secretario de Interior y Justicia habla de la desaparición progresiva del flagelo y contabiliza una cifra aproximada de 5.000 fallecidos durante este periodo de 2 años. Pero le va a salir al paso el obispo de Trícala y vicario apostólico de Guayana, Mariano de Talavera y Garcés, quien habla de que tan terrible enfermedad se ha llevado más de 30.000 almas. En plena epidemia de cólera, este alto prelado de la Iglesia Católica funda en Caracas, el 14 de marzo de 1855, el primer periódico eclesiástico del país, Crónica Eclesiástica de Venezuela. Entre los tantos temas que copan las páginas de este semanario se encuentra la sección de estadísticas, que comienza a circular a partir del número 9 del periódico del día 9 de mayo de 1855. Esta información, la de estadística, se encuentra distribuida por parroquias y por meses, presentando datos de natalidad, sexo, defunciones de párvulos y adultos y finalmente matrimonios. La mitad de información es usualmente exceso por los sacerdotes responsables de datos va a ser probada en tiempos del cólera, ya que entre agosto de 1855 y junio de 1856, el número de defunciones de párvulos y adultos es mayor al número todos los meses. Realmente es impresionante ver las estadísticas y ver cómo moría la población. Y como está especificado entre párvulos y adultos, se puede afirmar que el mayor número de muertes está en el renglón de los párvulos, ¿no? Es decir, los niños. Del semanario se hace una intensa campaña de prevención contra el cólera. Se publican las exhortaciones y las pastorales del arzobispo de Caracas, Silvestre Guevara y Lira. Se publica un folleto que había preparado el doctor José María Vargas por allá por los años 40 y que había recopilado una serie de datos que le había suministrado el cónsul en Venezuela, el famoso Sir Robert Kerr Porter. En ese folleto de José María Vargas había información sobre el cólera y cómo prevenirlo. En las mismas páginas del semanario se cuestiona al gobierno central y regional por la falta de políticas cónsonas con la tragedia que padecen los enfermos y los más necesitados. Se denuncia el alto costo de los entierros y la falta de cementerios. Destacan las notas necrológicas donde se hacen enormes listas de personas que fallecen semanalmente a causa del cólera. Y llama la atención en estas listas hay un número considerable de sacerdotes y religiosas que han perdido la vida por contagio directo durante la atención de los enfermos de cólera. Sin embargo, en medio de tanta tragedia, siempre hay espacio para todo. Y revisando esto de la prensa, me encontré con un periódico de La Guaira que señalaba lo siguiente. Hay un señor, pues, que es un administrador de bienes, y él saca un aviso en este periódico donde le informa a sus clientes que deben preparar sus testamentos, porque de todas maneras todos nos vamos a morir. Y es preferible evitar contratiempos futuros. Él termina su aviso diciendo lo siguiente:
Cito, ayer hablé con un amigo en la mañana y en la tarde me enteré por la viuda que se había muerto. A manera de balance, ya para finalizar, quisiera puntualizar dos cosas. La primera, destacar la labor desarrollada por la Iglesia Católica, no solo en la atención y auxilio de la población azotada por numerosos males, sino en la cuidadosa y detallada elaboración de los registros eclesiásticos que representan una fuente de información inestimable. Y en segundo lugar, llamar la atención en relación al comportamiento análogo de los gobiernos de turno para enfrentar las tragedias nacionales. En tiempos de opacidad e inexistencia de estadísticas en el país, reconozco públicamente el esfuerzo de diversas ONGs y de 3 prestigiosas universidades, la Universidad Simón Bolívar, la Universidad Central de Venezuela y la Universidad Católica Andrés Bello, por el invaluable trabajo que realizan para ofrecer con mucho esfuerzo las estadísticas que nos han... Es hora difícil que atravesamos dentro del COVID-19 entre nosotros para poder tomar las medidas adecuadas a nivel en nuestro golpeado país. Muchísimas gracias. Muy bien, María Soledad. Muy ilustrativo, muy entretenido. No sé, voy a colocar acá esto, a ver si es posible. Ajá. Siempre me equivoco con esto. Si hay algún tipo de preguntas. Creo que están en el chat. Creo que están en el chat. ¿Se podrán conseguir los videos anteriores del webinar? No, pero no. Son en el chat, pero en las preguntas no hay así de momento, pero mientras las personas se entusiasman y deciden salir a hacer algunas preguntas, me acuerdo en un trabajo que leí del profesor Mike Aguiar de la Universidad Central de Venezuela. Él hizo un trabajo sobre el cólera en La Guaira y Caracas, un trabajo de ascenso, del cual yo fui evaluador. Y bueno, lo que tú comentabas con respecto al cólera, y había dos cosas que me acuerdo ahorita que me llamaron en especial la atención. La primera es que cómo el número de muertos aumentaba en el hospital, creo que era de San Pablo, donde iban más pobres, que en la Altagracia, donde había gente de mayor nivel socioeconómico. Y la explicación que daba, que se daba Mike en ese momento, era el nivel de hacinamiento, el que vivían los más pobres. Y eso es algo que se ha visto con el COVID el día de hoy en el mundo. Es decir, que en ciertas zonas, una de las cosas que definen, además de tomar ciertas precauciones que da la educación, es el hacinamiento. Y la otra cosa es que Monagas establece, él hace un cinturón sanitario en La Guaira y un cinturón sanitario en Caracas. Entonces no entra comida y comienza a hacer la comida en Caracas. No puede entrar comida a Caracas. Y entonces cuando se hace la comida se disparan los precios y por allí, que es para mí de las cosas que me llamó más atención de la tesis, Monagas hace el primer control de precios de Venezuela. Y hace una lista con el valor de los precios y el resultado es que lo poco que había deja de haber y se hace el triple de caro en el mercado negro. Entonces, bueno, estas son dos cosas. No sé si tú has oído hablar de esto, pero antes de esto vamos a ver si hay una... Bueno, aquí el profesor Manzanero nos está dando unos datos que no es una pregunta. En COGEDES, la gripe española registra datos entre noviembre del 18 y junio del 19 de 3.195 personas muertas. Eso es un montón de gente. Es como lo de Margarita con el cólera, 1.000 y pico de personas en Margarita. En aquella época, María Soledad, a lo mejor me equivoco, pero es como el 10% de la población. Margarita era un sitio despoblado donde había nada más 20.000, 19.000, 16.000 personas en el siglo XIX. Siendo la segunda causa de mortalidad con el 12,7%, continúo leyendo al profesor Manzanero, detrás del paludismo con el 19,5%. Siendo la población de entre 20 y 40 años la más afectada, con más del 50% de los muertos.
El primer afectado es del 11 de noviembre del 18, me imagino, de 1918, no 2018, y el último es en junio del 19. Bueno, 6 meses lo que está pasando ahorita. Nada, ¿qué opinión, qué cosas nos puedes decir al respecto, María Soledad, mientras yo voy leyendo las otras preguntas? ¿Qué comentarios a estas dos, Ok, dos cómo no. preguntas que te hemos hecho? Ujú. Ok, sí, bueno, en realidad esa información que refiere sobre José Gregorio y José Tadeo Monagas, porque el cólera aparece justo en esa transición Ujú. entre el gobierno de José Gregorio Monagas y el gobierno de José Tadeo Monagas, es decir, que le va a corresponder a los dos, tanto a uno como el otro, a uno quizás saliendo, que es José Gregorio Monagas, porque arranca en 1854, teóricamente va desapareciendo según los informes oficiales en 1856, pero hay incoherencia realmente, bueno, primero por las cifras, las veíamos, ¿no? Como Mariano de Briceño corre el riesgo de señalar lo que realmente está ocurriendo, y Mariano de Tavera no solamente lo señala en su periódico, sino que en ese famoso discurso, cuando toma posesión José Tadeo Monagas, lo hace públicamente el día de la toma de posesión y habla del horror del país, de la tragedia, de la censura de la prensa y de los terribles flagelos que han azotado a la población, ¿no? Entonces, las medidas que, primero, se trató de cercar la Guaira, ¿no? Y entonces, ¿cuál era el problema? ¿Qué es lo que tú señalas? El problema de la alimentación, es decir, ¿de dónde vienen los productos? ¿Por dónde entra? ¿Cuál era el principal puerto de Venezuela? El puerto era el puerto de La Guaira. Entonces, si acordonas el puerto de La Guaira, pues los problemas hacia el resto del país son realmente evidentes. Pero además señalan algunos historiadores y cronistas también de estos procesos epidémicos que cuando comenzó la tropa a contagiarse, la que estaba en la guarnición de La Guaira o en el destacamento en La Guaira, es cuando realmente el gobierno empieza a preocuparse. ¿Por qué empieza a preocuparse? Por razones obvias, porque un periodo de gobierno con tantos levantamientos, con tantos alzamientos, que dedicaba un gran porcentaje del presupuesto a los gastos de guerra, no se le podía enfermar y morir la tropa y el ejército que tenía allí, ¿no? Entonces, este señor señala que efectivamente es allí cuando comienzan a morir, pero de una manera enorme, la cantidad de soldados que estaban allá abajo, una tropa que estaba allá abajo, en La Guaira, entonces comienza a moverse, pero siempre con mucha discreción, ¿no? Es decir, las juntas de beneficencia, según dice Talavera, no contaban con los recursos necesarios para poder resolver el problema, ¿no? Y entonces él señala, hay mucha información en la crónica eclesiástica sobre el cólera, ¿no? Sobre la incidencia, sobre el descuido, incluso dice textualmente que las oficinas del gobierno están llenas de retratos de los monagas, pero no hay dinero para comprar medicinas ni para atender a los enfermos, ¿no? En relación a lo de la gripe española, sí, realmente los muertos de la gripe española son enormes. La actitud del gobierno es más o menos la misma, ¿no? Tratar de invisibilizar, de tapar, sin embargo sabemos que personas muy cercanas, ¿verdad? Juan Vicente Gómez van a morir a causa de la gripe española, y el porcentaje de población, es decir, lo grave acá, las estadísticas es lo que tú señalas, un país despoblado, o sea, Venezuela es un país que tiene problemas de densidad de población, después de la guerra viene esa tragedia. Ajá, ok. Y entonces ahora un porcentaje elevadísimo de la población muere. Este es un ejemplo simplemente, esto es el cólera, pero la viruela, el sarampión del que hace referencia, claro, si me ponía a nombrar a todo el mundo, pero Gili y Gumilla hacen referencia a la muerte de los indígenas por enfermedades eruptivas, el sarampión entre ellos, ¿no? Entonces, es decir, realmente, y muere la población más joven, que entonces es la población económicamente activa, es mano de obra,
Entonces, si mueren los niños, si el mayor porcentaje es de niños, entonces es una población que definitivamente va a tener unas tasas bastante dispares, ¿no? En relación a lo que es la pirámide poblacional. Aquí hay algunas preguntas. Hay una pregunta y una que, bueno, hay una que más o menos la estás respondiendo, ¿no? Que es sobre la opacidad en las cifras de las epidemias. Bueno, será, aparte de desidia o falencia institucional, temor a crear reacciones irracionales en la gente al leer las estadísticas, bueno, irracionales o racionales, ¿no? Sobre todo cuando se hacen uso de ellas para el combate con políticos. ¿Qué opina de lo que se le achaca a Trump de pedir menos pruebas como una manera de edulcorar las estadísticas? Bueno, es una pregunta que ya habría que hacérsela, no sé si tiene alguna opinión sobre esto, pero especialistas, la situación política norteamericana. Otra persona, creo que a esta persona no le quedó claro algo, yo creo haber entendido distinto, pero dice, es decir que desde 1859 el Estado no se ha involucrado activamente en medir los casos de enfermos y fallecimientos. Yo no creo que tú hayas dicho eso, ¿no? Y debido a la Iglesia como organización que trata con las personas de pie y a diario es quien asume esa tarea. No, yo en todo caso es al revés, es antes del 1859 y por otras razones. Pero yo creo que sería bueno que acá, lo de Trump, no sé qué opinarás, qué podrás decir, pero sobre todo esto, que creo que la persona entendió, se confundió un poco. Básicamente la pregunta es, la persona pregunta que si es que desde 1859 en adelante el Estado no lo ha hecho y lo ha hecho la Iglesia. Y básicamente es al revés. Entonces, bueno, nada, te dejo ahí para estas dos preguntas. Ok. Sí, quizás siempre el ruido de la comunicación es inevitable, sabemos la calidad del Internet y entonces, bueno, a lo mejor escuchamos otras cosas, ¿no? Que no lo que exactamente se dijo. En relación a Trump, yo definitivamente paso esa pregunta. Yo te la dejo a ti, Tomás, porque tú estás ahora en los Estados Unidos y quizás tienes una visión, ¿verdad?, mucho más objetiva que la que pueda tener, pues, sobre todo porque, a ver, mi tema tiene mucho que ver con la historia, con las estadísticas, un poco cómo ha sido la recolección de la información, es el trabajo, ¿no?, de investigación que estoy haciendo, es revisar prensa del siglo XIX, es revisar las crónicas, ¿no?, es revisar los primeros registros, la primera data, ¿no?, lo que podría llamarse una protoestadística, que comienza con la llegada de los conquistadores. Yo me estoy refiriendo a Venezuela, por supuesto, ¿no? Yo no estoy señalando que esas estadísticas vienen a partir del siglo XVI, ¿no? Las estadísticas o esa información de data es muy importante. A través de la historia de la humanidad conocemos y sabemos de ella, ¿no? Sin embargo, la opacidad de las cifras y la invisibilidad de lo que está ocurriendo, sobre todo, tenemos dificultad para oír, María Soledad, ahorita. Los últimos minutos, ¿lo puedes repetir? Ok. Sí, no. Señalaba que la sociedad ha estado presente a lo largo de por lo menos el siglo XIX, el gobierno que le ha respondido a asumir esa responsabilidad, ¿no? La monarquía no creo que no se oye nada. No sé si las personas oyen un poco mejor que yo. Pero yo los últimos minutos están perdidos. No se oye un tac, 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 tac. Y no sé si las personas... Yo voy a salir del video a ver si de repente suena mejor. De acuerdo. No, creo que te perdimos, María Soledad. Aquí estoy. Ajá, ahora sí. ¿No me escuchas? Ahora sí, ahora sí. ¿Me estás escuchando? Okay. Sí.
estás escuchando bien, fuerte y claro. Ok, comentaba que, pero la verdad es que no sé desde dónde me dejaron de escuchar. Casi desde el principio, casi desde el principio. Desde pronto, ok, hacía referencia a que no podemos decir que a partir de 1859 es cuando los gobiernos no se han ocupado de las enfermedades ni de las epidemias, ¿no? Se dio el ejemplo porque se está trabajando específicamente el cólera morbus en esos años, entre 1854 y 1856, que es cuando realmente la epidemia se va a extender a lo largo y ancho de todo el territorio y va a cobrar, cuando hablamos de 30.000 personas, que es la cifra que da Mariano de Talavera, y que a lo mejor no es una cifra exacta, porque sabemos que es así. Conversando con un médico en estos días, que por cierto es el médico que ocupa el sillón del doctor José Gregorio Hernández en la Academia de la Medicina, esto de las estadísticas. Y él me decía que hoy día en los lugares donde se puedan llevar los mejores registros en relación a la enfermedad, las estadísticas no son precisas, que es muy difícil poder tener un control, así que las cifras son fundamentalmente aproximadas, ¿no? Yo creo que es muy grave este tiempo, este periodo durante el gobierno de los Monagas, porque hay una campaña que la veo que está frecuentemente en el periódico y es lo de los cementerios, es el problema de la carestía y entonces hay unas descripciones bastante terribles de la cantidad de muertos que llevan en carretas, ¿no? Y que los arrojan en las carreteras. Es decir, es una cosa realmente dantesca porque son muy costosos los entierros como tal y no hay suficientes cementerios para alojar a las víctimas, ¿no? Entonces, en ningún momento señalé que es a partir de 1859, sino que específicamente las cifras difieren enormemente y quizás el ejemplo de Díaz y de Bolívar, ¿no? En el Correo del Orinoco y en la Gaceta de Caracas, cómo se utiliza la estadística como una forma de hacer propaganda política, ¿no? No sé si era eso lo que preguntaban. Los datos solapados, pues sí, definitivamente se encuentran cualquier cantidad de datos. Entonces hay que leerlos con pinzas, ¿no? Hay que tener mucho celo y mucho cuidado con esto, ¿no? Sin embargo, insisto que cuando revisamos la prensa del siglo XIX, que es básicamente mi línea de investigación, nos tropezamos con esta información, pero no es que mi trabajo está orientado directamente a las estadísticas. Comencé hace algunos meses a trabajar el semanario de Caracas, precisamente la sección de estadísticas de José Domingo Díaz, ¿no? Y entonces, bueno, José Domingo Díaz pues da mucha tela que cortar y cuando hacía la investigación de Mariano de Talavera, justo ese periódico que reviso, que es la Crónica Eclesiástica de Venezuela, se funda en 1855 en plena epidemia de cólera, ¿no? De allí que hay información importante. Cuando revisé el diario de avisos y de las provincias de Mariano de Briceño, me encuentro con esta diferencia entre lo que son las cifras oficiales y lo que son las cifras que ellos presentan allí en la prensa. Bueno, estoy viendo que de momento no hay más preguntas. Tú también puedes ver, María Soledad, el profesor Manzanero puso una cifra de Cojedes, 4% de la población murió por la gripe española. Eso es bastante. Un médico podrá decir qué tan grave será o no ese porcentaje en comparación. Bueno, hay pestes. Estábamos hablando estos días de la peste, de las fiebres en el Caroní, durante la independencia, hasta 80% de la población en algunas localidades. Pero bueno, estamos hablando de 100 años de diferencia entre una cosa y la otra, con lo que eso implica.
Pero son los datos interesantes para quien haga un estudio desde la medicina, son los datos que le interesan a los médicos, a los infectólogos, a la gente especialista en salud pública, poder ver a través del tiempo cuál ha sido el comportamiento y a partir de allí acarrear más información para buscar tendencias, para identificar posibles causas, posibles formas de comportamiento de un virus o una pandemia, o como dicen los viejos, de una andancia determinada. Si no hay más... Exactamente. Ana, Exactamente. aquí está llegando Simplemente, nueva por allá. No, ok, no. Nada, María Soledad, ok, si quieres simplemente, cerrar, y yo creo que ya estaríamos, si no hay más preguntas, tienes unos minutos para redondear algo que quieras decir o algo que quieras comentar. ok, cómo no. Bueno, primero agradecer la presencia de los participantes acá en la sesión. Espero de verdad haber despertado por lo menos algún interés y alguna curiosidad en la síntesis muy apretada, ¿no? Que se puede hacer en unos 15, 20 minutos. Pero yo creo que en el último comentario que hacías, Tomás, estaba un poco la respuesta de qué podemos aportar nosotros del mundo de la historia, ¿no? El poder reconstruir a través de la data recogida por lo que llamaban las visitas de tierra, que fueron las que iniciaron los conquistadores, los adelantados, después las visitas pastorales y los viajeros, es decir, con todos sus libros de relación, es decir, cómo la historia nos puede dar una perspectiva en relación al antes, al durante y al después también, ¿no? Porque los efectos son muy importantes. Y quiero cerrar comentando que la última sesión de este ciclo de conferencias o de videoconferencias que hemos organizado desde el instituto, precisamente tiene que ver con los efectos psicológicos, ¿no? Vamos a cerrar así como con un broche de oro el 23 de julio, que es nuestra última conferencia, con esos efectos psicológicos, porque las consecuencias y los efectos que traen las epidemias y las pandemias en la humanidad son evidentes, ¿no? Y la historia los refleja también, ¿no? Entonces yo creo que esa pregunta que tú te hacías el primer día de la sesión está respondida en parte. Esto es algo de lo que nosotros podemos aportar. Muchísimas gracias, Tomás, de verdad, por tu apoyo, por el interés. Muchísimas gracias a todos y muy buenos días. Sí, muchísimas gracias a todos por acompañarnos. Muchísimas gracias, María Soledad. Era muy interesante y hasta incluso funcionando esto como una especie de podcast en la que te estábamos oyendo para nosotros que somos más de una época más visual, no como nuestros padres que oían radio, nuestros abuelos, no se bajó el interés, se mantuvo la audiencia, era muy buena. La semana que viene tenemos otra entrega de este ciclo. Yo no sé, María Soledad, ahorita no me acuerdo bien si la semana que viene creo que es el del profesor Aristides Ramos, el de Bogotá. Creo que estoy lo correcto, María Soledad. Bueno, en todo caso, les mandaremos prontamente la... Esta semana, Ajá. Sobre la... Uy, se nos fue otra vez, no te oímos. ¿No me oyeron? No. Está aquí. Tomás, ¿estás todavía allí? Sí, te oigo. Ok, creo que la próxima sesión, porque no tengo la información acá, es la de la peste bubónica del doctor Daniel Sánchez, Exacto. de la UCB. La Oh, peste bubónica en 1908. Ajá. De todas maneras, en elucavista.com está el programa completo, ¿no? De todas las sesiones.
Exacto, aquí yo tengo el programa. La semana que viene es bueno, no, aquí tengo acá la gripe española y otras pestes en Bogotá. Y la peste bubónica es la de arriba. El 2 de julio tenemos al Ah, profesor perfecto. Aristides Ramos de la Universidad Pontificia Universidad Javeriana. Y el 9 de julio tenemos al doctor Daniel Sánchez del Hospital Vargas de la Escuela de Medicina Vargas de la Universidad Central de Venezuela sobre la peste bubónica. Entonces, nada, de todos modos, como dice María Soledad, en lucavista.com, ustedes van a poder ver no solamente las listas, ellos a veces hacen síntesis de esto. Esto está siendo grabado, nosotros, yo he mandado la grabación, no sé exactamente, voy a mandarles el link, no sé exactamente cómo se llega al link de esto, pero puede haber gente que esté interesada en oír y revisar estas sesiones y tenemos nosotros quienes cómo hacérselas llegar. Bueno amigos, muchísimas gracias María Soledad, cuídense mucho por allí, muchísimas gracias por haber estado aquí con nosotros y seré entonces hasta la semana que viene. Chao. Gracias, Tomás. Buen día.